En el corazón del palacio más famoso de Europa, existe una galería donde la luz nunca deja de multiplicarse. Un espacio de 73 metros de largo, donde 357 espejos reflejan el cielo de Francia desde hace más de 3 siglos. Una obra maestra que costó más de lo que cualquier cifra podría explicar. Y no hablamos solo de dinero. El Salón de los Espejos nació como un sueño de grandeza absoluta, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más complejo de lo que aparenta a simple vista. Durante generaciones, esta galería fue admirada por su belleza deslumbrante, por sus frescos celestiales, por el brillo imposible de sus superficies. Pocos se detuvieron a pensar en lo que realmente implicó crearla. Menos aún en lo que significó mantenerla viva durante siglos. Para que este lugar funcionara como escenario del poder real, fue necesario un esfuerzo constante que hoy resulta difícil de imaginar. Cada vela encendida, cada espejo pulido, cada metro de parqué lustrado, representaba horas de trabajo silencioso. Y detrás de ese silencio hay historias que rara vez aparecen en las guías turísticas. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud en una época donde los espejos eran más valiosos que las joyas? ¿Quiénes fueron las personas invisibles que trabajaron aquí? ¿Los artesanos que arriesgaron sus vidas por un reflejo perfecto? ¿Los sirvientes que mantuvieron este brillo durante décadas? ¿Y por qué hoy recorremos estos salones como atracción turística sin detenernos a pensar en todo lo que implicó sostener semejante fantasía de luz? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de esta galería extraordinaria. Vamos a adentrarnos en sus secretos arquitectónicos, en sus dramas políticos y en las vidas que transcurrieron entre sus muros. Y vamos a reflexionar sobre lo que representa este lugar, no solo como monumento, sino como espejo de una época y de una forma de entender el mundo. Si te interesan las historias de palacios, de reyes y de los mundos que existieron dentro de ellos, quédate. Comenzamos. Oficialmente, el Salón de los Espejos es considerado una de las joyas arquitectónicas más importantes del patrimonio mundial. Forma parte del Palacio de Versalles, situado a unos 20 kilómetros al suroeste de París, en la región de Île-de-France. Su construcción comenzó en 1678 y finalizó en 1684, bajo el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. El arquitecto principal fue Jules Hardouin-Mansart, mientras que la decoración corrió a cargo de Charles Le Brun, primer pintor del rey. La galería mide exactamente 73 metros de largo, 10 metros y medio de ancho y más de 12 metros de altura. Cuenta con 17 ventanas en forma de arco que dan a los jardines, y frente a cada una de ellas se abre un arco idéntico cubierto de espejos. En total, 357 espejos componen esta superficie reflectante que durante siglos ha maravillado a visitantes de todo el mundo. El techo está decorado con 30 composiciones pintadas por Le Brun, que representan los logros políticos y militares de Luis XIV durante los primeros 18 años de su reinado personal. Las pinturas muestran escenas de guerras, tratados de paz y reformas administrativas, todo envuelto en un lenguaje alegórico donde el rey aparece como figura casi divina, rodeado de símbolos mitológicos. El suelo original era de parqué con diseños geométricos elaborados, aunque ha sido restaurado y reemplazado en varias ocasiones a lo largo de los siglos. El mobiliario original incluía muebles de plata maciza, aunque estos fueron fundidos en 1689 para financiar las guerras del rey. Los candelabros, las arañas de cristal y los jarrones de bronce dorado completaban una decoración que buscaba superar en esplendor a cualquier otra corte europea. Desde el punto de vista patrimonial, el Salón de los Espejos es reconocido como símbolo del apogeo del absolutismo francés y como ejemplo supremo del estilo barroco clasicista. Ha sido escenario de eventos históricos fundamentales, incluyendo la firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. También fue aquí donde se proclamó el Imperio Alemán en 1871, tras la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana.
Hoy en día, el Palacio de Versalles recibe aproximadamente 10 millones de visitantes al año, y el Salón de los Espejos es, sin duda, su espacio más fotografiado y reconocido. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1979, y su conservación es responsabilidad del Estado francés. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Detrás de las cifras oficiales y las fechas exactas, existe un mundo de decisiones, sacrificios y contradicciones que merece ser explorado con calma. Para entender el verdadero significado del Salón de los Espejos, primero hay que comprender el contexto en el que fue concebido. A mediados del siglo XVII, Francia emergía como la potencia dominante de Europa. Luis XIV había asumido el poder personal en 1661, tras la muerte del cardenal Mazarino, y desde entonces se propuso construir un Estado centralizado donde toda la autoridad emanara directamente de su persona. Versalles no era originalmente un lugar de importancia. Era apenas un pequeño pabellón de caza construido por Luis XIII, el padre del Rey Sol, en medio de una zona pantanosa y poco atractiva. Pero precisamente esa insignificancia formaba parte del plan. Luis XIV quería crear algo completamente nuevo, un palacio que no debiera nada a la tradición ni a la herencia. Un lugar que fuera enteramente suyo, desde los cimientos hasta el último detalle decorativo. La transformación de Versalles comenzó en los años 60 del siglo XVII, pero fue en la década siguiente cuando el proyecto alcanzó proporciones verdaderamente monumentales. El rey decidió trasladar la corte de París a Versalles, alejándola de la capital donde había vivido la traumática experiencia de la Fronda, una serie de rebeliones aristocráticas durante su infancia que habían puesto en peligro su vida y su trono. Versalles representaba, por tanto, mucho más que una residencia real. Era un instrumento de control político. Al obligar a la nobleza a vivir en el palacio, lejos de sus propiedades y de sus bases de poder, Luis XIV conseguía mantenerla vigilada y dependiente. Los nobles competían por el favor real, gastaban fortunas en vestidos y en mantener su posición en la corte, y gradualmente fueron perdiendo la capacidad de desafiar la autoridad del monarca. El Salón de los Espejos fue concebido como el espacio más importante de todo este sistema. Era el lugar de paso obligatorio para llegar a los apartamentos del rey, el escenario de las ceremonias más importantes, el espacio donde la grandeza de Francia y de su soberano debía quedar grabada en la mente de cualquier visitante. Pero para lograr ese efecto, Luis XIV necesitaba algo que ningún otro palacio europeo poseía. Necesitaba espejos. Y no espejos pequeños como los que decoraban otras residencias, sino superficies reflectantes de gran tamaño, capaces de multiplicar la luz y crear la ilusión de un espacio infinito. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En el siglo XVII, la fabricación de espejos era prácticamente un monopolio veneciano. Los artesanos de la isla de Murano habían perfeccionado durante siglos las técnicas de soplado de vidrio y de aplicación de superficies reflectantes, y guardaban sus secretos con un celo casi paranoico. La República de Venecia protegía esta industria como un tesoro nacional, llegando hasta amenazar de muerte a cualquier artesano que intentara abandonar la isla o revelar los métodos de producción. Los espejos venecianos eran objetos de lujo extraordinario, comparables en precio a las piedras preciosas. Un espejo de tamaño mediano podía costar más que una pintura de un maestro reconocido. La idea de revestir una galería entera con cientos de espejos era, por tanto, algo que rozaba lo imposible. No solo por el coste económico, sino porque la tecnología necesaria estaba protegida por uno de los estados más poderosos del Mediterráneo. La solución que encontró el ministro Jean-Baptiste Colbert fue tan audaz como controvertida. Francia decidió romper el monopolio veneciano de la manera más directa posible. Agentes franceses fueron enviados a Murano con la misión de convencer a artesanos venecianos para que abandonaran la isla y vinieran a trabajar a Francia. Se les ofrecían salarios extraordinarios, privilegios y la promesa de una vida próspera lejos del control de la República. Algunos artesanos aceptaron,
Los documentos de la época registran al menos una docena de maestros vidrieros que fueron trasladados en secreto a Francia, donde se estableció una manufactura real de espejos. Pero la operación no estuvo exenta de riesgos. Se dice que agentes venecianos intentaron sabotear la iniciativa, y algunos historiadores han planteado la posibilidad de que varios artesanos murieran en circunstancias sospechosas, aunque las fuentes sobre estos episodios son fragmentarias y difíciles de verificar. Lo que sí está documentado es que la manufactura francesa logró producir espejos de gran tamaño, superando incluso las dimensiones que los venecianos habían conseguido hasta entonces. Los espejos del Salón de los Espejos miden aproximadamente 1 metro de ancho por más de 1,5 metros de alto, dimensiones extraordinarias para la tecnología del siglo XVII. Conseguir superficies tan grandes sin imperfecciones requería un dominio técnico que los artesanos franceses tardaron años en perfeccionar. Cada espejo estaba compuesto de placas de vidrio soplado a mano, aplanadas mediante técnicas que exigían una precisión extrema. La superficie reflectante se conseguía aplicando una fina capa de mercurio mezclado con estaño en la parte posterior del vidrio. Este proceso era lento, delicado y extremadamente peligroso para los trabajadores. El mercurio es un metal altamente tóxico. La exposición prolongada a sus vapores causa daños neurológicos, temblores, pérdida de memoria, problemas respiratorios y, en casos severos, la muerte. Los artesanos que trabajaban en la fabricación de espejos no disponían de ninguna protección contra estos riesgos. Simplemente formaba parte de su oficio, un precio que se consideraba aceptable en una época donde la salud de los trabajadores no era una preocupación prioritaria. No tenemos registros exactos de cuántas personas enfermaron o murieron fabricando los espejos del Salón de los Espejos. Lo que sabemos es que la producción de vidrio y espejos era una de las industrias más peligrosas de la época, y que los trabajadores de estas manufacturas tenían una esperanza de vida considerablemente más baja que la de otros oficios. Es probable que muchos de los artesanos que contribuyeron a crear esta obra maestra pagaran con su salud el privilegio de participar en el proyecto más ambicioso de su tiempo. Pero los espejos eran solo una parte del desafío. La construcción del Salón de los Espejos requirió la coordinación de cientos de artesanos especializados en diferentes oficios: carpinteros, escultores, doradores, pintores, yeseros, herreros y canteros trabajaron durante años para completar la galería. Las condiciones de trabajo en las grandes obras del siglo XVII eran duras según los estándares actuales. Las jornadas eran largas, los accidentes frecuentes y las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Los frescos del techo fueron pintados por Charles Lebrun y su equipo de ayudantes trabajando sobre andamios a más de 10 metros de altura. Durante meses, los pintores subían cada día a estas estructuras de madera para aplicar los colores sobre el yeso fresco, una técnica que exigía trabajar con rapidez antes de que la superficie se secara. El esfuerzo físico era considerable, y los riesgos de caída estaban siempre presentes. Las molduras doradas que enmarcan los espejos y los frescos fueron talladas a mano por escultores especializados, y luego cubiertas con láminas de oro, aplicadas mediante una técnica compleja que requería habilidad y paciencia. Cada centímetro del Salón de los Espejos representa horas de trabajo manual, ejecutado por personas cuyos nombres rara vez aparecen en los libros de historia. El coste total del proyecto es difícil de calcular con precisión, pero los documentos de la época sugieren que fue astronómico incluso para los estándares de una monarquía absoluta. Solo los espejos representaron una inversión equivalente a varios años de ingresos de una familia noble. El oro utilizado en las molduras, los materiales importados, los salarios de los artesanos y los gastos de mantenimiento se acumularon hasta formar una suma que contribuyó significativamente a las dificultades financieras que Francia experimentaría en las décadas siguientes. Luis XIV era consciente del coste, pero lo consideraba una inversión necesaria. El Salón de los Espejos no era un capricho personal, sino una herramienta política. Cada embajador extranjero que caminaba por la galería, cada noble que esperaba audiencia con el rey, cada visitante que contemplaba los frescos del techo, recibía un mensaje claro e inequívoco sobre el poder y la riqueza de Francia.
El impacto visual era parte de la estrategia diplomática. Y el efecto funcionaba. Los visitantes de la época dejaron testimonios asombrados de lo que veían: la multiplicación infinita de la luz, los reflejos que parecían extender el espacio hasta el infinito, la sensación de estar rodeado de cielo y de oro, creaban una experiencia casi sobrenatural. Nadie había visto nada igual en ningún otro palacio de Europa. Pero construir el Salón de los Espejos fue solo el comienzo. Una vez terminada la galería, comenzó un desafío aún mayor que se extendería durante siglos. Mantener semejante espacio en condiciones perfectas requería un esfuerzo constante, invisible y agotador. Y ese esfuerzo recaía sobre personas que nunca aparecerían en los retratos ni en las crónicas oficiales. Para entender la magnitud de esta tarea, hay que imaginar lo que significaba iluminar el Salón de los Espejos en una época sin electricidad. La galería fue diseñada para brillar, para deslumbrar, para crear una atmósfera de esplendor sobrenatural. Pero ese brillo dependía enteramente de las velas. Miles y miles de velas de cera que debían ser encendidas, vigiladas, reemplazadas y limpiadas constantemente. Los documentos de la época registran que durante las grandes ceremonias se encendían hasta 20.000 velas en el Salón de los Espejos. 20.000 llamas ardiendo simultáneamente, reflejadas 357 veces en los espejos, multiplicando la luz hasta crear un efecto que los visitantes describían como sobrenatural. Pero cada una de esas velas representaba trabajo. Alguien tenía que fabricarlas, transportarlas, colocarlas en los candelabros, encenderlas en el momento preciso y apagarlas cuando la ceremonia terminaba. Y después venía la limpieza. La cera derretida goteaba sobre los suelos, sobre las molduras, sobre los marcos de los espejos. Cada mañana siguiente a una gran celebración, ejércitos de sirvientes debían eliminar todo rastro de la noche anterior, devolviendo la galería a su estado inmaculado. El parqué debía ser pulido hasta brillar como un espejo más. Las superficies doradas debían limpiarse con cuidado extremo para no dañar las delicadas láminas de oro. Los propios espejos requerían una atención especial, ya que cualquier mancha o huella dactilar rompía la ilusión de perfección que Luis XIV había exigido. El personal encargado de estas tareas formaba parte de una estructura jerárquica compleja que abarcaba a miles de personas. Versalles, en su apogeo, funcionaba como una pequeña ciudad, con una población que algunos historiadores estiman en más de 10.000 habitantes permanentes, incluyendo a la familia real, los cortesanos, los funcionarios y el extenso personal de servicio. De todos ellos, los sirvientes eran los más numerosos y los menos visibles. Las jornadas de trabajo comenzaban antes del amanecer y se extendían hasta bien entrada la noche. Los sirvientes de menor rango dormían en espacios reducidos, a menudo en los áticos del palacio o en dependencias alejadas de las zonas nobles. Sus condiciones de vida eran modestas en comparación con el lujo que les rodeaba, aunque probablemente mejores que las de muchos campesinos de la época. Tenían techo, comida y un salario, lo cual no era poco en una Francia donde la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Pero el trabajo era duro y las exigencias altísimas. Cualquier error, cualquier descuido, cualquier fallo en el protocolo podía costar el puesto o algo peor. La etiqueta de Versalles era extraordinariamente rígida, y se esperaba que incluso los sirvientes más humildes conocieran las reglas y las aplicaran con precisión. El Salón de los Espejos, como espacio ceremonial por excelencia, era sometido a una vigilancia especial. Nada podía estar fuera de lugar cuando el rey decidía atravesar la galería. Más allá del personal de limpieza, existían oficios especializados dedicados exclusivamente al mantenimiento de elementos concretos del palacio. Los doradores debían retocar constantemente las molduras dañadas por el paso del tiempo o por accidentes menores. Los vidrieros se encargaban de reparar los cristales de las ventanas y de mantener los espejos en condiciones óptimas. Los ebanistas cuidaban del parqué y del mobiliario. Los tapiceros se ocupaban de los cortinajes y las telas. Cada gremio tenía sus propias jerarquías, sus propios maestros y aprendices, sus propios secretos profesionales.
Los espejos, en particular, requerían una atención constante. Con el paso del tiempo, la capa de mercurio que les daba su capacidad reflectante tendía a deteriorarse. Aparecían manchas oscuras, zonas donde el reflejo se volvía opaco o distorsionado. Reemplazar un espejo dañado era extremadamente costoso, así que se hacía todo lo posible por prolongar su vida útil mediante limpiezas cuidadosas y reparaciones puntuales. Pero incluso con todos estos esfuerzos, el Salón de los Espejos fue envejeciendo. Es algo que ocurre con todas las grandes construcciones, por magníficas que sean. Los materiales se degradan, los colores pierden intensidad, las estructuras se asientan y se mueven imperceptiblemente. Mantener la ilusión de perfección eterna requiere una lucha constante contra las leyes de la física y del tiempo. Luis XIV murió en 1715, después de un reinado de 72 años, el más largo de la historia europea. Su bisnieto, que apenas tenía 5 años, le sucedió como Luis XV. El nuevo rey era demasiado joven para gobernar, así que el poder quedó temporalmente en manos de un regente, Felipe de Orleans, quien decidió trasladar la corte de vuelta a París. Durante varios años, Versalles quedó prácticamente abandonado. El palacio siguió siendo propiedad real, pero sin la presencia constante del monarca y de la corte, su mantenimiento se redujo drásticamente. Los jardines comenzaron a descuidarse, algunas dependencias fueron cerradas y el personal fue reducido al mínimo necesario para evitar el deterioro total. Fue un periodo extraño para el Salón de los Espejos. La galería, que había sido diseñada para impresionar a embajadores y deslumbrar a cortesanos, permanecía ahora en silencio, recorrida solo ocasionalmente por los encargados de su conservación. Los espejos seguían reflejando la luz que entraba por las ventanas, pero ya no había nadie para admirar el espectáculo. Las arañas de cristal permanecían apagadas. El parqué acumulaba polvo. Luis XV regresó finalmente a Versalles en 1722, cuando ya era lo suficientemente mayor para asumir el gobierno personal. Con él volvió la corte, y el palacio recuperó gradualmente su antiguo esplendor. Pero el nuevo rey tenía gustos diferentes a los de su bisabuelo. Prefería los espacios íntimos a las grandes ceremonias, y dedicó más recursos a crear apartamentos privados que a mantener los salones de aparato. El Salón de los Espejos siguió siendo utilizado para las ocasiones más importantes, pero ya no era el centro absoluto de la vida cortesana como lo había sido bajo Luis XIV. Las grandes fiestas continuaban celebrándose allí. Los embajadores seguían siendo recibidos en la galería, pero algo había cambiado. El impulso original, esa voluntad de afirmación absoluta que había motivado la construcción del espacio, se había diluido con el paso de las generaciones. Luis XVI, que subió al trono en 1774, heredó un palacio magnífico, pero también una situación financiera cada vez más difícil. Los gastos de la corte de Versalles eran enormes, y aunque representaban solo una fracción del presupuesto total del Estado, se habían convertido en símbolo de los excesos de la monarquía. El pueblo francés, agobiado por impuestos y por crisis económicas sucesivas, miraba hacia Versalles con una mezcla de fascinación y resentimiento. María Antonieta, la joven reina austríaca, se convirtió en el blanco preferido de las críticas. Sus gastos en vestidos, en joyas y en diversiones eran magnificados por la propaganda hasta alcanzar proporciones legendarias. La realidad era probablemente menos escandalosa de lo que sugerían los panfletos de la época, pero eso importaba poco. Versalles se había convertido en símbolo de todo lo que estaba mal en Francia. Y el Salón de los Espejos, con su oro y sus reflejos infinitos, representaba mejor que ningún otro espacio esa opulencia que tantos consideraban obscena. La Revolución Francesa estalló en 1789. En octubre de ese año, una multitud de parisinos marchó hacia Versalles y obligó a la familia real a trasladarse a París, donde quedarían bajo vigilancia del pueblo. El palacio fue abandonado definitivamente como residencia real, y comenzó un periodo de incertidumbre sobre su destino. Durante los años más radicales de la Revolución, hubo propuestas de demoler Versalles por completo,
de borrar ese símbolo del antiguo régimen de la faz de la tierra. Otros sugerían vender los materiales, fundir el oro de las molduras y aprovechar económicamente lo que pudiera recuperarse. Por fortuna, estas propuestas no prosperaron. El palacio fue declarado propiedad nacional y se decidió conservarlo como testimonio histórico. Pero conservar no significaba mantener en perfecto estado. Los recursos de la nueva república eran limitados, y había prioridades más urgentes que restaurar las glorias del pasado monárquico. El mobiliario de Versalles fue subastado en ventas públicas que duraron más de un año. Los muebles de plata habían sido fundidos ya en tiempos de Luis XIV, pero quedaban infinidad de objetos valiosos que fueron dispersados por toda Europa, comprados por coleccionistas, aristócratas extranjeros y especuladores. El Salón de los Espejos perdió gran parte de su decoración móvil durante este periodo. Los cortinajes desaparecieron, los candelabros fueron vendidos, las alfombras acabaron en manos desconocidas. Lo que quedó fueron los elementos arquitectónicos fijos, los espejos empotrados en las paredes, los frescos del techo, las molduras doradas. El esqueleto de la galería sobrevivió, pero despojado de mucho de lo que le daba vida. Napoleón Bonaparte consideró la posibilidad de instalarse en Versalles cuando se convirtió en emperador, pero finalmente optó por otros palacios. El antiguo símbolo de los Borbones no encajaba bien con la imagen de renovación que el nuevo régimen quería proyectar. Versalles siguió siendo un lugar de visita ocasional, un monumento al pasado más que un espacio vivo. Fue bajo la monarquía de Luis Felipe, en la década de 1830, cuando se tomó la decisión de transformar Versalles en museo. El rey ciudadano, como se le conocía, quería reconciliar las diferentes tradiciones de Francia, y para ello concibió un proyecto ambicioso que convertía el palacio en un museo dedicado a todas las glorias de Francia, desde las más antiguas hasta las más recientes. Esta transformación supuso cambios importantes en muchas partes del palacio, pero el Salón de los Espejos fue respetado en lo esencial. Se reconocía ya entonces su valor excepcional como obra de arte y como testimonio histórico. La galería fue restaurada, aunque con los criterios y las técnicas de la época, que no siempre coincidían con lo que hoy consideraríamos una restauración rigurosa. Los espejos, que habían sufrido más de un siglo de relativo abandono, fueron limpiados y reparados. Algunos tuvieron que ser reemplazados completamente, ya que el deterioro de la capa de mercurio los había vuelto prácticamente opacos. Los frescos del techo fueron retocados por pintores que intentaron devolver la intensidad original a los colores desvaídos. Las molduras doradas fueron redoradas donde era necesario. El palacio comenzó a recibir visitantes regulares, turistas curiosos que querían ver con sus propios ojos el lugar donde había vivido el Rey Sol, donde María Antonieta había bailado, donde se habían tomado decisiones que habían cambiado el curso de la historia europea. El Salón de los Espejos se convirtió gradualmente en lo que es hoy, una atracción turística de primer orden, un espacio que existe para ser contemplado más que para ser utilizado. Pero la historia del salón no había terminado. En enero de 1871, en plena guerra franco-prusiana, las tropas alemanas ocuparon Versalles. El rey Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador de Alemania en una ceremonia celebrada precisamente en el Salón de los Espejos. Fue una humillación calculada, una manera de subrayar la derrota francesa utilizando el símbolo más potente de su antiguo esplendor. Los franceses nunca olvidaron esa afrenta. Durante casi medio siglo, el recuerdo de aquella ceremonia en el corazón de Versalles alimentó un deseo de revancha que contribuiría a las tensiones que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Cuando finalmente llegó la victoria aliada en 1918, los negociadores franceses insistieron en que el tratado de paz se firmara exactamente en el mismo lugar donde había sido proclamado el Imperio Alemán. El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos, se firmó el Tratado de Versalles que ponía fin oficialmente a la Gran Guerra. Los delegados alemanes tuvieron que caminar por la misma galería donde sus antepasados habían celebrado su triunfo, para firmar un documento que les imponía condiciones durísimas.
Los espejos que habían reflejado la gloria de Luis XIV, que habían presenciado las fiestas de la aristocracia francesa, que habían visto pasar revoluciones e imperios, reflejaban ahora el final de una guerra que había costado millones de vidas. Es difícil no sentir cierto vértigo al pensar en todo lo que esas superficies de vidrio y mercurio han presenciado. Más de 3 siglos de historia europea concentrados en 73 metros de galería. Reyes y revolucionarios, guerras y tratados de paz, ceremonias de coronación y actos de rendición. Los espejos no juzgan, simplemente reflejan. Y seguirán reflejando mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. El siglo XX trajo consigo desafíos completamente nuevos para el Salón de los Espejos. Las 2 guerras mundiales pusieron en peligro no solo el palacio, sino toda la estructura de la civilización europea que lo había creado. Durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial, Versalles fue respetado como monumento, pero el temor a los bombardeos y a la destrucción accidental obligó a tomar medidas de protección extraordinarias. Algunas de las obras más valiosas fueron evacuadas a lugares seguros en el campo francés. Los frescos del techo, obviamente, no podían moverse, así que quedaron expuestos a los riesgos de la guerra. Por fortuna, Versalles no sufrió daños significativos durante el conflicto. El palacio sobrevivió intacto, aunque el mundo que lo rodeaba había cambiado para siempre. Después de la guerra, Francia emprendió un ambicioso programa de restauración de su patrimonio histórico. Versalles fue una prioridad, y el Salón de los Espejos recibió atención especial. Los expertos se enfrentaban a un dilema que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Hasta qué punto debe una restauración intentar devolver un monumento a su estado original? ¿Y cuál es exactamente ese estado original cuando se trata de un espacio que ha evolucionado durante siglos? Los espejos del siglo XVII ya no existían en su totalidad. Muchos habían sido reemplazados en restauraciones anteriores, y los que quedaban mostraban signos evidentes de deterioro. La tecnología de fabricación había cambiado completamente. Los espejos modernos se hacen con técnicas industriales que producen superficies perfectas, muy diferentes del vidrio soplado a mano de la época de Luis XIV. ¿Debían los restauradores utilizar técnicas modernas para conseguir espejos más perfectos? ¿O debían intentar reproducir los métodos antiguos, aunque el resultado fuera menos impecable? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Cada decisión de restauración implica una interpretación de lo que el monumento significa y de lo que queremos preservar de él. En el caso del Salón de los Espejos, se optó por un enfoque que combinaba respeto por los materiales originales con intervenciones necesarias para garantizar la conservación a largo plazo. Los espejos que aún conservaban su capa de mercurio original fueron tratados con extremo cuidado. Donde fue necesario reemplazar piezas, se intentó utilizar técnicas lo más cercanas posible a las históricas, aunque adaptadas a los estándares de seguridad modernos. El mercurio, cuya toxicidad era ya plenamente reconocida, fue sustituido por otros materiales reflectantes menos peligrosos. Los frescos del techo fueron limpiados y consolidados por equipos de restauradores especializados. Siglos de humo de velas, de polvo acumulado y de intervenciones anteriores habían oscurecido considerablemente los colores originales. La limpieza reveló tonalidades que llevaban generaciones ocultas, azules celestes y rojos intensos que debieron de impresionar enormemente a los visitantes del siglo XVII. El parqué fue restaurado siguiendo los patrones geométricos originales, utilizando maderas nobles seleccionadas cuidadosamente para reproducir el aspecto histórico. Las molduras doradas fueron retocadas con láminas de oro aplicadas según técnicas tradicionales, recuperando el brillo que el tiempo había opacado. Pero quizá el cambio más significativo no fue visible para el ojo casual. Fue la instalación de sistemas modernos de control climático, diseñados para mantener temperatura y humedad constantes en el interior de la galería. Las fluctuaciones ambientales son uno de los mayores enemigos de las obras de arte y de los materiales históricos. La madera se expande y se contrae, el yeso se agrieta, los pigmentos se degradan. Mantener condiciones estables era esencial para la conservación a largo plazo.
También se instalaron sistemas de iluminación diseñados específicamente para minimizar el daño a las pinturas y a los espejos. La luz, especialmente la luz solar directa, puede ser destructiva para los materiales orgánicos. Los grandes ventanales del Salón de los Espejos, que fueron diseñados precisamente para inundar el espacio de luz natural, se convirtieron en un problema de conservación. Se desarrollaron soluciones que permitían filtrar los rayos más dañinos sin alterar significativamente la experiencia visual de los visitantes. Todo este trabajo de restauración y conservación requería y sigue requiriendo recursos enormes. El presupuesto anual del Palacio de Versalles asciende a decenas de millones de euros, financiados en parte por el Estado francés y en parte por los ingresos del turismo y de eventos especiales. Cada año, equipos de conservadores, restauradores, jardineros, técnicos y administradores trabajan para mantener el palacio en condiciones de ser visitado. Es una ironía que merece reflexión. El Salón de los Espejos fue construido para impresionar a unos pocos privilegiados, a los nobles y embajadores que tenían acceso a la corte del Rey Sol. Hoy es visitado por millones de personas de todo el mundo, turistas que pagan una entrada modesta para caminar por el mismo suelo que pisaron reyes y reinas. La democratización del acceso a la cultura ha transformado completamente el significado de estos espacios. Pero esa democratización tiene también sus costes. Millones de visitantes significan millones de pisadas sobre el parqué histórico, millones de respiraciones que alteran la humedad del ambiente, millones de oportunidades para accidentes y deterioros. Gestionar el flujo de turistas sin dañar el monumento es uno de los grandes desafíos de la conservación contemporánea. En las horas punta, el Salón de los Espejos puede estar tan abarrotado que resulta difícil apreciar su belleza. Los visitantes se agolpan tomando fotografías, empujándose suavemente para conseguir el mejor ángulo, consultando sus teléfonos móviles para leer información o compartir imágenes en redes sociales. Es un espectáculo que Luis XIV difícilmente habría podido imaginar y que probablemente le habría horrorizado. El rey había diseñado este espacio para controlar la experiencia de quienes lo visitaban. Cada detalle estaba calculado para producir un efecto específico, para transmitir un mensaje de poder y de gloria. Los visitantes debían sentirse pequeños ante la magnificencia del monarca, abrumados por una belleza que superaba cualquier cosa que hubieran visto antes. El Salón de los Espejos era un instrumento de propaganda, tan cuidadosamente diseñado como cualquier campaña de comunicación moderna. Hoy, ese control se ha perdido por completo. Los visitantes llegan con sus propias expectativas, formadas por fotografías que han visto en Internet, por películas y documentales, por libros de historia y guías de viaje. Muchos atraviesan la galería en pocos minutos, el tiempo justo para tomar algunas fotos y pasar a la siguiente sala. Otros se detienen más tiempo, intentando absorber la atmósfera del lugar, imaginando cómo debió de ser caminar por aquí cuando las velas estaban encendidas y la música sonaba en los salones adyacentes. ¿Qué queda del espíritu original del Salón de los Espejos? Es una pregunta que no tiene respuesta sencilla. Los materiales físicos han sido restaurados y conservados, pero el contexto que les daba significado ha desaparecido para siempre. Ya no hay rey, ya no hay corte, ya no hay ceremonias de Estado ni embajadores esperando audiencia. Lo que queda es un escenario vacío, hermoso pero silencioso, esperando que los visitantes proyecten sobre él sus propias fantasías del pasado. Algunos filósofos del patrimonio argumentan que esto es inevitable y quizá incluso deseable. Los monumentos históricos, dicen, no pueden ni deben mantenerse congelados en un momento del pasado. Evolucionan con el tiempo, adquieren nuevos significados, se adaptan a las necesidades de cada época. El Salón de los Espejos de hoy no es el mismo que el de Luis XIV, pero tampoco es el mismo que el de Luis XVI, ni el que presenció la firma del Tratado de Versalles. Cada generación lo ha heredado y lo ha transformado a su manera. Otros son más críticos con la industria del turismo patrimonial. Argumentan que la masificación degrada la experiencia cultural, que convertir los monumentos en atracciones turísticas los vacía de significado real. Cuando millones de personas fotografían el mismo lugar, no se convierte ese lugar en una mera imagen,
¿Un fondo para selfies desprovisto de profundidad histórica? Probablemente la verdad está en algún punto intermedio. El turismo masivo tiene sus problemas, pero también ha conseguido algo que habría sido impensable en épocas anteriores. Ha permitido que personas de todas las clases sociales y de todos los países del mundo puedan experimentar directamente espacios que antes estaban reservados a una élite minúscula. Un estudiante de cualquier parte del planeta puede hoy caminar por el Salón de los Espejos, algo que habría sido absolutamente imposible para sus antepasados. Y esa experiencia, por breve o superficial que sea, deja una huella. Hay algo en la presencia física ante un lugar histórico que ninguna fotografía ni ningún documental puede replicar completamente. La escala real de los espacios, la textura de los materiales, la luz cambiante a lo largo del día, el eco de los pasos propios en el parqué centenario. Todos estos elementos contribuyen a una comprensión del pasado que va más allá de lo puramente intelectual. Mientras tanto, el trabajo de conservación continúa sin descanso. Cada noche, cuando los últimos visitantes abandonan el palacio, equipos de limpieza recorren las salas eliminando el polvo y las huellas del día. Es un trabajo que recuerda inevitablemente al de aquellos sirvientes del siglo XVII que preparaban el salón para las ceremonias reales. Los uniformes han cambiado, las herramientas se han modernizado, pero la tarea esencial sigue siendo la misma: mantener la ilusión de perfección, borrar las marcas del tiempo y del uso, preparar el escenario para un nuevo día. Los restauradores trabajan en ciclos más largos, interviniendo periódicamente para reparar los daños acumulados y para prevenir deterioros futuros. Cada espejo es inspeccionado regularmente en busca de signos de degradación. Cada metro de moldura dorada es examinado para detectar grietas o pérdidas. Los frescos del techo son monitorizados con tecnologías que permiten identificar problemas antes de que se vuelvan visibles a simple vista. Es un trabajo minucioso, paciente, casi invisible. Los visitantes rara vez piensan en las horas de esfuerzo que hacen posible lo que están viendo. Caminan por el Salón de los Espejos admirando su belleza, quizá imaginando las fiestas del pasado, sin detenerse a considerar que ese brillo que tanto les impresiona es el resultado de un trabajo constante que se extiende desde el siglo XVII hasta esta misma mañana. Hay algo profundamente humano en este esfuerzo de conservación. Es una forma de resistencia contra la entropía, contra la tendencia natural de todas las cosas a degradarse y desaparecer. Cada generación recibe el Salón de los Espejos de la anterior y lo transmite a la siguiente, un poco más frágil quizá, pero todavía brillante, todavía capaz de asombrar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué invertimos tantos recursos en mantener un espacio que ya no cumple ninguna función práctica, que existe solo como testimonio de un pasado irrecuperable? Las respuestas son múltiples y ninguna es completamente satisfactoria. Algunos hablan de identidad nacional, del Salón de los Espejos como símbolo de la grandeza de Francia y de su contribución a la civilización occidental. Otros enfatizan el valor artístico, la importancia de preservar obras maestras del ingenio humano para que las generaciones futuras puedan apreciarlas. Los economistas señalan el valor turístico, los millones de euros que Versalles genera cada año y su contribución a la economía regional y nacional. Pero quizá la razón más profunda sea simplemente que no soportamos la idea de perder algo tan hermoso. Los seres humanos tenemos una necesidad casi instintiva de conservar, de transmitir, de dejar algo para quienes vendrán después de nosotros. El Salón de los Espejos es un regalo que el pasado nos ha dejado, y sentimos la obligación moral de cuidarlo y de pasarlo a las generaciones futuras. Es también un recordatorio de nuestra propia mortalidad. Las personas que construyeron este espacio llevan siglos muertas. Los artesanos que soplaron el vidrio, los pintores que decoraron el techo, los sirvientes que pulieron los espejos, todos ellos han desaparecido sin dejar apenas rastro individual. Pero su trabajo permanece. En cierto sentido, siguen presentes en cada reflejo, en cada pincelada, en cada centímetro de moldura dorada.
nosotros también desapareceremos. Los visitantes que hoy recorren el Salón de los Espejos serán olvidados. Sus fotografías se perderán en el océano digital. Sus recuerdos se desvanecerán con ellos. Pero el salón seguirá ahí, reflejando la luz de mañanas que nosotros no veremos, recibiendo a visitantes que aún no han nacido, contando una historia que se extiende mucho más allá de cualquier vida individual. Hay algo reconfortante en esa permanencia. En un mundo donde todo parece cambiar cada vez más rápido, donde las modas y las tecnologías se suceden a velocidad vertiginosa, el Salón de los Espejos ofrece una especie de ancla temporal. Es el mismo espacio que vieron Luis XIV y María Antonieta, el mismo que presenció la proclamación del Imperio Alemán y la firma del tratado que puso fin a la Gran Guerra. Los espejos han reflejado revoluciones y restauraciones, guerras y paces, triunfos y tragedias, y seguirán reflejando lo que venga después. Nosotros somos solo un momento fugaz en la larga historia de este lugar. Pasamos por él como han pasado millones antes y pasarán millones después, dejando apenas una huella efímera que los equipos de limpieza borrarán esa misma noche. Pero durante unos minutos estamos conectados con todos los que estuvieron aquí antes, compartiendo el mismo asombro ante la misma belleza. Quizás sea el momento de detenernos y contemplar el Salón de los Espejos desde una perspectiva más amplia. Hemos recorrido su historia desde la concepción hasta el presente, desde los sueños de grandeza de Luis XIV hasta las multitudes de turistas contemporáneos. Hemos hablado de artesanos y de reyes, de revoluciones y de tratados, de conservación y de cambio. Pero hay preguntas más profundas que merecen ser exploradas antes de despedirnos de este lugar extraordinario. ¿Qué nos dice el Salón de los Espejos sobre la naturaleza humana? ¿Qué revela sobre nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestra relación con el tiempo y con la memoria? Estas son preguntas que no tienen respuestas definitivas, pero que vale la pena formular mientras la luz del atardecer entra suavemente por los grandes ventanales y los espejos comienzan a reflejar tonos dorados. Luis XIV construyó este espacio para ser recordado. Era un hombre profundamente consciente de su mortalidad, obsesionado con la idea de dejar una huella imborrable en la historia. Cada decisión que tomó respecto a Versalles estaba calculada para proyectar su imagen hacia el futuro, para asegurar que las generaciones venideras supieran quién había sido y qué había logrado. En cierto sentido, lo consiguió. Más de 3 siglos después, seguimos hablando de él, seguimos visitando su palacio, seguimos admirando su creación. Pero hay algo paradójico en este éxito. Luis XIV quería ser recordado como el rey más poderoso de Europa, como el soberano que había llevado a Francia a su máximo esplendor. Y efectivamente lo recordamos así. Pero también recordamos otras cosas que él probablemente habría preferido olvidar. Recordamos los costes humanos de su ambición, las guerras interminables que agotaron a su pueblo, las persecuciones religiosas que mancharon su reinado, la miseria que se extendía más allá de las verjas doradas de Versalles. El Salón de los Espejos refleja todas estas contradicciones. Es simultáneamente un logro artístico extraordinario y un monumento a la desigualdad extrema. Es una obra maestra del ingenio humano y un recordatorio de cuánto sufrimiento puede causar la vanidad de los poderosos. Es hermoso y perturbador a partes iguales. Y quizá sea precisamente esa ambigüedad lo que lo hace tan fascinante. Los espejos, después de todo, no mienten. Reflejan lo que tienen delante sin juzgarlo, sin embellecerlo ni ocultarlo. Cuando Luis XIV se contemplaba en ellos, veía al Rey Sol en todo su esplendor. Pero también veía a un hombre que envejecía, que perdía a sus seres queridos uno tras otro, que sufría los achaques de la edad y las decepciones de la política. Los espejos del salón reflejaron su gloria y su decadencia con la misma imparcialidad, y han seguido reflejando verdades incómodas a lo largo de los siglos.
reflejaron a María Antonieta en sus años de juventud y alegría, pero también reflejaron las sombras que se acumulaban sobre la monarquía francesa. Reflejaron a los revolucionarios que irrumpieron en Versalles buscando al rey, y más tarde a los prusianos, celebrando su victoria sobre Francia. Reflejaron a los delegados que firmaron el Tratado de Versalles, un documento que pretendía traer la paz, pero que sembró las semillas de una guerra aún más terrible. Hoy, los espejos reflejan a millones de turistas que vienen de todos los rincones del planeta. Reflejan teléfonos móviles y cámaras digitales, camisetas y zapatillas deportivas, mochilas y auriculares. Reflejan un mundo que Luis XIV no podría haber imaginado en sus sueños más delirantes. Un mundo donde cualquier persona con recursos modestos puede viajar desde el otro lado del globo para contemplar lo que él construyó. ¿Qué pensaría el Rey Sol si pudiera ver esta escena? Es imposible saberlo con certeza, pero probablemente experimentaría sentimientos contradictorios. Por un lado, la pervivencia de su creación confirmaría el éxito de su proyecto de inmortalidad. El Salón de los Espejos sigue impresionando a quienes lo visitan, sigue siendo considerado una de las maravillas del patrimonio mundial. En ese sentido, Luis XIV ganó su apuesta contra el tiempo. Pero por otro lado, el contexto ha cambiado completamente. El poder absoluto que el Salón de los Espejos estaba diseñado para representar ya no existe. La monarquía francesa fue abolida hace más de un siglo. Y la idea misma de que una sola persona pueda concentrar todo el poder del Estado nos resulta hoy inaceptable. El mensaje político del Salón de los Espejos ha quedado obsoleto, aunque su belleza artística permanece intacta. Quizá eso sea lo más interesante de todo. Las obras de arte sobreviven a las ideologías que las crearon. El Salón de los Espejos fue concebido como propaganda absolutista, pero hoy lo apreciamos por razones completamente diferentes. Admiramos la habilidad de los artesanos, la audacia del diseño, la armonía de las proporciones. Nos conmueve la luz multiplicada en los espejos, los colores de los frescos, el brillo del oro. Estas cualidades estéticas trascienden el contexto político original y nos hablan directamente a través de los siglos. Es lo que ocurre con todo el gran arte. Las pirámides de Egipto fueron construidas por faraones que querían asegurar su tránsito al más allá. Pero hoy las admiramos como proezas de ingeniería y como testimonios de una civilización fascinante. Las catedrales góticas fueron erigidas para gloria de Dios y para afirmar el poder de la Iglesia, pero hoy las visitamos por su belleza arquitectónica y por la paz que transmiten sus espacios. El significado original se desvanece, pero la obra permanece y adquiere nuevos significados para cada generación. El Salón de los Espejos seguirá este mismo camino. Dentro de 100 años, de 200, de 500, si la humanidad logra superar los desafíos que enfrenta, seguirá habiendo personas que vengan a contemplar esta galería. No sabrán exactamente quién fue Luis XIV ni por qué construyó este lugar. Los detalles históricos se irán difuminando con el tiempo, como se han difuminado ya tantos detalles sobre civilizaciones más antiguas, pero seguirán sintiendo algo al caminar por aquí, algo que tiene que ver con la belleza, con el asombro, con la conexión entre el pasado y el presente. Pensemos por un momento en todas las personas que han contribuido a que el Salón de los Espejos llegue hasta nosotros. Es una cadena humana que se extiende a lo largo de más de 3 siglos, una sucesión de vidas dedicadas parcialmente a la conservación de este espacio. Están los constructores originales, los arquitectos y los artesanos que trabajaron durante años para materializar la visión del rey. Muchos de ellos sacrificaron su salud en el proceso, expuestos a materiales tóxicos y a condiciones de trabajo que hoy consideraríamos inaceptables. Sus nombres se han perdido en su mayoría, pero su trabajo permanece en cada espejo, en cada moldura, en cada centímetro de esta galería. Están los sirvientes que mantuvieron el Salón de los Espejos durante los siglos de la monarquía, generaciones de hombres y mujeres que pulieron los espejos, encendieron las velas, limpiaron el parqué, mantuvieron la ilusión de perfección que el protocolo real exigía. Tampoco conocemos sus nombres,
pero sin su trabajo constante, el salón habría sucumbido hace mucho tiempo al deterioro y al abandono. Están los revolucionarios que, a pesar de su odio hacia todo lo que Versalles representaba, decidieron conservar el palacio como testimonio histórico en lugar de destruirlo. Fue una decisión que no tenía nada de inevitable. En muchos otros países, los palacios reales fueron arrasados o transformados hasta hacerlos irreconocibles. Que Versalles sobreviviera fue en parte cuestión de suerte y en parte resultado de decisiones conscientes tomadas en momentos de gran turbulencia política. Están los restauradores de los siglos XIX y XX que dedicaron sus carreras a reparar los daños del tiempo y del abandono. Algunos de ellos cometieron errores según los criterios actuales, pero trabajaron con los conocimientos y las técnicas de su época, haciendo lo mejor que podían para transmitir el Salón de los Espejos a las generaciones futuras. Y están los conservadores actuales, los técnicos y los científicos que emplean las tecnologías más avanzadas para entender y proteger este espacio. Analizan los materiales con métodos que habrían parecido magia a los artesanos del siglo XVII. Monitorizan las condiciones ambientales con sensores electrónicos, estudian los procesos de degradación a nivel molecular, desarrollan tratamientos que prolongan la vida de materiales centenarios. Su trabajo es tan esencial como el de los constructores originales, aunque rara vez recibe la atención que merece. Todos ellos, desde los sopladores de vidrio de Murano hasta los restauradores de hoy, forman parte de una misma empresa colectiva. La conservación del patrimonio no es obra de individuos aislados, sino de comunidades que se extienden a través del tiempo, transmitiendo conocimientos y responsabilidades de generación en generación. Es una de las formas más nobles de cooperación humana, un esfuerzo que trasciende las divisiones políticas y las fronteras nacionales, porque el Salón de los Espejos, aunque fue construido por Francia y para Francia, pertenece en cierto sentido a toda la humanidad. Es parte de ese patrimonio común que nos conecta como especie, que nos recuerda de dónde venimos y de lo que somos capaces. Los visitantes japoneses que lo fotografían hoy tienen tanto derecho a sentirse herederos de esta belleza como los propios franceses. Es un regalo que el pasado nos ha dejado a todos, sin distinción de nacionalidades ni de lenguas. Y quizá esa sea la lección más importante que podemos extraer de nuestra visita al Salón de los Espejos. Más allá de los datos históricos, más allá de las cifras de espejos y de metros cuadrados, más allá de las anécdotas sobre reyes y revoluciones, lo que este lugar nos enseña es que los seres humanos somos capaces de crear belleza duradera. Somos capaces de imaginar algo que no existe y de hacerlo realidad. Somos capaces de transmitir nuestras creaciones a través del tiempo, de hablar con las generaciones futuras a través de las obras que dejamos. Es un poder extraordinario y conlleva una responsabilidad igualmente extraordinaria. Lo que construimos hoy será heredado por quienes vengan después. Las decisiones que tomamos ahora sobre qué conservar y qué abandonar determinarán lo que las generaciones futuras conocerán de nosotros. El Salón de los Espejos nos recuerda que somos eslabones en una cadena que se extiende hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, conectados con los que vinieron antes y con los que vendrán después. La luz del atardecer entra ahora oblicuamente por los ventanales, tiñendo los espejos de tonos rosados y anaranjados. Es la hora en que el Salón de los Espejos revela una belleza diferente, más íntima, más melancólica que el esplendor deslumbrante del mediodía. Los últimos visitantes del día recorren la galería con pasos lentos, quizá conscientes de que pronto las puertas se cerrarán y el silencio volverá a adueñarse de este espacio. Dentro de unas horas, cuando el palacio esté vacío, los espejos seguirán reflejando la oscuridad de la noche francesa. Las estrellas brillarán sobre los jardines de Versalles como han brillado durante milenios, indiferentes a los afanes humanos que se desarrollan bajo ellas. El Salón de los Espejos descansará en la penumbra, acumulando fuerzas para otro día de visitas, otro día de admiración y de fotografías, otro día en su larguísima historia. Esta mansión, este palacio, esta galería extraordinaria,
No fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue el sueño de un rey que quería ser recordado para siempre, materializado por miles de manos anónimas que trabajaron durante años para hacerlo realidad. Fue el escenario de ceremonias deslumbrantes y de humillaciones históricas, de fiestas inolvidables y de negociaciones tensas. Fue abandonado y recuperado, saqueado y restaurado, transformado y conservado a lo largo de más de 3 siglos. Y aquí sigue, esperando a los visitantes de mañana con la misma paciencia con la que ha esperado durante generaciones. Los espejos no se cansan de reflejar, los frescos no se cansan de contar sus historias mitológicas, las molduras doradas no se cansan de brillar. El Salón de los Espejos existe más allá del tiempo humano, en una dimensión donde los siglos pasan como días y donde las modas y las ideologías se suceden sin alterar la esencia del lugar. Las casas sobreviven a las personas, los palacios sobreviven a las dinastías, las obras de arte sobreviven a las civilizaciones que las crearon. Y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nosotros pasamos, pero el Salón de los Espejos permanece. Nuestras vidas son breves, pero la belleza que contemplamos aquí ha perdurado durante siglos y perdurará mucho después de que hayamos sido olvidados. Hay algo consolador en esa permanencia. Nos recuerda que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, de una historia que comenzó antes de nuestro nacimiento y que continuará después de nuestra muerte. No somos el centro del universo, solo visitantes pasajeros en un mundo que nos precede y nos sobrevivirá. Y sin embargo, durante unos minutos podemos contemplar la misma belleza que contemplaron reyes y revolucionarios, compartir el mismo asombro que sintieron generaciones de visitantes antes que nosotros. Es hora de despedirnos del Salón de los Espejos. Los últimos rayos del sol se extinguen sobre los jardines de Versalles, y la galería comienza a sumirse en esa penumbra dorada que precede a la noche. Los espejos reflejan las últimas luces del día, multiplicándolas hasta crear un crepúsculo infinito que parece extenderse más allá de las paredes físicas del espacio. Mañana, el sol volverá a salir sobre Francia, y una nueva multitud de visitantes recorrerá estos salones. Algunos vendrán buscando historia, otros buscando belleza, otros simplemente siguiendo las indicaciones de una guía turística. Pero todos ellos, sin saberlo, participarán en el mismo ritual que se repite desde hace siglos. El ritual de la admiración, del asombro, de la conexión con el pasado. El ritual de pararse ante algo más grande y más duradero que uno mismo, y sentir por un momento la vastedad del tiempo humano. Gracias por haber recorrido esta historia con nosotros. Gracias por haber dedicado estos minutos a reflexionar sobre un lugar que merece ser conocido en profundidad, más allá de las fotografías y de los datos superficiales. Y gracias por formar parte, aunque sea por un instante, de la larga cadena de personas que han admirado el Salón de los Espejos a lo largo de los siglos. Descansa.